Lucas capítulo 15 y verso 11. Vamos a leer algunos versículos nomás, no toda la historia. La voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 15, 11. Y dice así la palabra. Parábola del hijo pródigo. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual les envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y este verso quiero frenarme en el siguiente y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Amén. Es una historia, mis hermanos, aquellos que han venido por primera vez, que Jesús siempre lo que hacía es, hablaba por parábolas. Hablaba sencillamente a la gente, a las multitudes, y Él se expresaba a través de parábolas. Y en esta parábola, mis queridos hermanos, vemos estos 2 hijos y este padre. Y el menor, las Escrituras dice que el menor le pidió los bienes. Este hijo menor en la casa de su padre tenía todo, no le faltaba de nada. Estaba bien en la casa de su padre, no necesitaba de nada. Pero un día decidió irse lejos, le pidió los bienes a su padre. Su padre le da los bienes y se fue lejos. Se fue lejos, vio una ciudad apartada, dice. Me voy a ir lejos, para que nadie, aquellos vecinos que me conozcan, que me conocen, no me vean. Me voy a alejar de esta ciudad. Y la Biblia dice que se fue lejos de esa ciudad, apartada. Y la Biblia relata que en esa ciudad vivió perdidamente. Malgastó todos los bienes que tenía, viviendo perdidamente, alejado de Dios. Hacía conforme a lo que a él le parecía. Y la Biblia relata que estaba viviendo perdidamente. Y saben, mi querido hermano, que este estaba en su momento con su padre y no le faltaba nada. Pero cuando alguien se aparta o se aleja de Dios, dice la palabra del Señor que el Dios de este siglo ciega el entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Para que no vean con claridad la verdad que es Cristo. Como podemos ver en este suelo de tierra, la sociedad, en las esquinas, los muchachos, cómo se drogan y cuántas cosas más. Y este joven estaba viviendo perdidamente. Cuando un día estaba bajo la cobertura de su padre. Pero cuando nosotros salimos bajo de la cobertura de Dios y conociendo la verdad, somos como el viento. Vamos de aquí para allá. No tenemos rumbo. Y este joven no tenía rumbo, no tenía sentido. Solo vivía perdidamente con los placeres que da este mundo. La Biblia dice que en el mundo tendrás paz. Claro, el mundo te ofrece paz. El mundo te ofrece tantas cosas, pero lo que te ofrece el mundo, dice la palabra, es momentáneo, es una paz mentirosa, porque lo que hace el enemigo en nuestras vidas es engañarnos,
Como mucho tiempo estuve yo lejos de Dios, apartado y engañado por este mundo, siguiendo las corrientes de este mundo, lejos de Dios, boliches, junta, droga, alcohol, lejos de Dios. Y cuando alguien está lejos de Dios, no le importa nada, no tiene temor, no le importa si alguien le habla, de Dios, no hay temor. Y eso pasaba en un momento de mi vida. A mí me venían a hablar, a predicar y yo no tenía temor de Dios. Estaba lejos, sin Cristo, sin esperanza. ¿Por qué? Porque el enemigo había cegado el entendimiento. Me había cegado. Pero un día vino una lucidez. Un día vino como este joven que relata las Escrituras, que había malgastado todo. De tanto que había malgastado, en un momento decidió este joven acercarse a uno de la ciudad para conseguir trabajo. Él en ese momento, cuando había malgastado todo, no dijo, bueno, gasté todo, la verdad que estoy mal acá. No. Él quería seguir en esa postura y dijo, no, voy a conseguir trabajo porque quiero seguir de la misma postura. Él decidió seguir de esa manera, conseguir un trabajo. Y estaba ahí con los cerdos, apacentando los cerdos, y se moría de hambre y tenía hambre. Pero en ese momento de trabajando, de aflicción, dice la Escritura que volvió en sí, verso 17. Y volviendo en sí. Y qué bueno cuando alguien puede volver en sí. Empieza a reconocer, aleluya. Y hay algo importante como hijos de Dios, que cuando alguien reconoce, aleluya, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad, que es en lo que nos da, aleluya, esa esperanza, aunque estemos lejos de Dios. Porque este muchacho se había apartado, estaba lejos de Cristo. Estaba lejos, estaba en el pecado. Y la Biblia enseña que los pecadores, los idólatras y aquellos que están lejos de Dios, dice la Biblia, que no heredarán el reino de los cielos. Y este muchacho no tenía esperanza. Pero un día volvió en sí. Un día reconoció que estaba lejos de Dios. Un día dijo, en la casa de mi padre yo tenía de todo. Estoy errando, estoy lejos de Dios. Y qué bueno cuando alguien reconoce su falta y sus errores. La Biblia enseña que cuando uno se arrepiente del mal que está haciendo, cuando uno está lejos de Dios, Dios perdona, aleluya. Y eso es lo que pasaba con este joven. Un día volvió en sí y reconoció la falta, reconoció el error, el pecado que estaba en su vida. ¿Para qué? Para volver a los brazos de su padre. Así como un día yo reconocí que fuera de Dios nada podía hacer. Me venían a hablar. Muchas veces me vinieron a hablar a mi casa. Pero yo no quería saber nada porque yo decía, no, si vuelvo a Cristo no voy a poder hacer tal cosa. No me voy a poder juntar con fulano. Y como que yo analizaba las cosas, mi hermano. Cuando me venían a hablar del Señor a mi vida. Yo decía, no, ¿para qué voy a ir? No, si voy a la iglesia yo entiendo que voy a tener que dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro. Y eso era lo que pasaba en mi mente. ¿Por qué? Porque había una lucha, una batalla en mi mente. De seguir las cosas de Dios y las cosas que se venían a mi mente, que me apartaban de la voluntad de Dios. Hasta que un día tomé una decisión y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Él tuvo misericordia, piedad de mí, cuando no me la merecía humanamente. Aleluya. Y ese es nuestro Dios. Cuando alguien vuelve en sí y reconoce los errores, Dios tiene misericordia, tiene piedad de nuestras vidas. La Biblia enseña, mi querido hermano, que había una ciudad, aleluya, que se llamaba Nínive, en el libro de Jonás. Y esta ciudad era de continuamente al mal. Sus habitantes, aleluya, eran unos habitantes donde no le importaba nada, vivían en fornicación, mataban, había sicario, había de todo en esa ciudad. No le importaba, no tenían temor de Dios, mi querido hermano. Y un día entró un varón a predicar la palabra. Y dijo, aquí en 40 días Nínive iba a ser destruida. La ira de Dios había caído contra esa ciudad porque no había un corazón arrepentido.
a Nínive iba a ser destruido, no iba a quedar ningún habitante en aquel lugar. Y saben que esas pocas palabras hizo recapacitar y volver en sí aquella gran ciudad. Aquella gran ciudad en un momento dijo, no, vamos a arrepentirnos de lo que estamos haciendo, porque reconocemos que estamos haciendo las cosas mal. Entiendo que algo estoy haciendo mal. Y eso empezaron a reconocer, vamos a arrepentirnos, tal vez Dios puede hacer algo, tal vez Dios puede perdonarnos. Y ellos se arrepintieron de todo el mal que ellos hacían. Hicieron ayuno, oraron y empezaron a caminar bien, a hacer las cosas bien. Y dice la Biblia que Dios desde los cielos lo ve todo. Y dice en el capítulo 3 y el verso 10 que Dios se arrepintió del mal que había determinado para que esa ciudad. ¡Wow! ¿Cuándo? Cuando Dios cambia de opinión. Cuando hay un hijo arrepentido, cuando hay alguien que reconoce, sí, estoy lejos de Dios. Yo reconozco que hay áreas en mi vida que no están bien. Yo la reconozco, tal vez que mi vecino, mi esposa, mi esposo no lo ven. Pero yo sé que hay algo dentro mío que está mal. Pero cuando hay alguien que reconoce en su intimidad, aleluya, que está haciendo mal las cosas, hay alguien en los cielos que todo lo ve. Y Él es misericordioso. Por eso el Señor, ¿sabe de qué nos habla? De volver en sí, de poder reconocer cuáles son nuestros errores, nuestra falta delante de Dios. Aleluya. ¿Saben, mi querido hermano, que la Biblia dice que en un momento un montón de gente se pusieron enfrente de una mujer y quisieron apedrearla? ¿Por qué? Porque esta mujer la habían encontrado en un acto de adulterio. Y en esos tiempos, aquellos que encontraban en un acto de adulterio, la ley decían que había que matarla a piedrazo. Pero Jesús apareció a su encuentro. Aquel misericordioso, aquel que tiene piedad. ¿Y saben lo que dijo Jesús? Bueno, perfecto. ¿Quieren arrojarle piedra? Perfecto. Bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y cada uno acusado en su conciencia diciendo, no, yo tengo falta, tengo errores, sé que me equivoco. Cada uno se empezaron a ir. Ella estaba preparada ahí esperando los piedrazos. Y de repente ve que no pasa nada. Y abre los ojos y dice, no hay nadie aquí. Y se ve y se encuentra solo con Jesús. Y Jesús le dice, mujer, hay algo que te tengo que decir. Vete, pero no peques más. Vete y cambia tu vida. Yo soy un Dios de oportunidad. Es necesario que vuelvas en sí, reconocer que estabas pecando. Es necesario. Y esta mujer, ¿sabe que después era una discípula del Señor? Reconoció delante de Dios sus pecados, sus errores. Y ese es nuestro Dios, que está dispuesto a perdonar. Aleluya. Pero hay algo que el Señor le dijo. Vete, pero no peques más. No es que, no, bueno, Dios me perdona, hoy me la mando, le doy algo y mañana me arrepiento y vuelvo a hacer lo mismo. No. Esto no es así. Jesús fue claro y le dijo a esta mujer, vete y no peques más. Por eso, qué importante es, mi querido hermano, poder volver en sí, poder reconocer delante del Señor la falta y los errores. Miren lo que dice el verso 20. Después de que este joven volvió en sí, aleluya, que dijo, no, ¿qué hago acá con todos los cerdos, alejado de Dios? Miren lo que dice el verso 20. Levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre. ¿Quién le vio? Su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Saben qué tremendo que es eso, mi hermano? ¿Saben qué tremendo que el Señor lo que busca de nosotros es un arrepentimiento? Porque Él está dispuesto a abrazarnos, a besarnos. Su misericordia dice que se había movido la misericordia de Dios. Y se movió la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque esta persona había vuelto en sí. Miren el amor de Dios, mi querido hermano. Por eso Jesucristo murió por nuestras vidas. Jesús murió por nosotros. Para poder entender, mi querido hermano, que este camino no es en vano.
Tenemos que volver en sí muchas veces, mi hermano. Tenemos que reconocer nuestra falta y seguir avanzando. Así como esta mujer le dijo, vete y no peque más. ¿Cuántas veces tenemos que volver en sí y reconocer nuestros errores y seguir caminando por este camino? Lo que el Señor, aleluya, lo que quiere de nosotros es un corazón, una vida arrepentida. ¿Por qué? Porque Él se mueve a misericordia. Nos abraza. Mire el verso 24 lo que dice. Porque mi hijo muerto, dice. Mi hijo muerto era y ha revivido. Y se había perdido y es hallado. ¡Wow! Estaba muerto. Como yo estuve muerto. Como más de uno de los que están acá adentro estuvieron muertos. Yo reconozco que estuve muerto. Respiraba, caminaba, pero sin rumbo, ¿vio? Mi camino era conforme a lo que a mí me parecía. Hasta que un día encontré la vida. Y esa vida se llama Jesús. Cuando Jesús entra en nuestras vidas, aleluya, algo sucede. Que podemos tener errores, sí. Pero Él siempre nos va hablando, nos va corrigiendo, aleluya. Y siempre nos hace una de las cosas, volver en sí, reconocer, ¿vio? Porque una de las cosas que tenemos que hacer es volver en sí y reconocer a veces nuestra falta como hijo de Dios. Aleluya. Tenemos que volver en sí, mi querido hermano. Porque Él está dispuesto a abrir los brazos. Y a aquellos muertos, aleluya, darle vida. Como un día nos dio vida a nosotros. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. Este es nuestro Dios, mi querido hermano. Este es nuestro Dios. Por eso, mi hermano, en esta gloriosa tarde, que podamos volver en sí como este joven, que dijo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Wow, hay un Dios de oportunidad. Hay un Dios que en el último momento de nuestras vidas tiene esperanza para nosotros. Jesús en un momento antes de ser crucificado no estaba solo. La Biblia dice que estaba con dos malhechores colgados. Aleluya. Jesús estaba colgado, agonizando, pero uno de los dos, aleluya, reconoció en ese momento, volvió en sí. Mi hermano volvió en sí y dijo, Señor, acuérdate de mí. Y ¿sabe lo que dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. En el último momento de su vida, este malhechor vivió una vida perdidamente, pero reconoció que Jesús algo podía hacer por su vida. Gloria a Dios. Y ese es nuestro Señor. No esperemos, hoy es el día, mi querido hermano, mi querido varón, usted que ha venido por primera vez. Hoy es el día que usted puede aceptar a Jesús en su vida, reconocerlo como su suficiente y salvador de su vida. Cuando Jesús entra en su vida, las cosas cambian, aleluya. Algo sucede. Por eso en esta gloriosa tarde quiero dejarle este mensaje. Volver en sí. ¿Por qué? Porque cuando volvemos en sí, su amor, aleluya, es removido, nos abraza, aleluya. Éramos muertos y Él nos ha resucitado, aleluya. Gloria a Dios. Ahí como están, quiero que cierren sus ojos, vamos a darle gracias por la palabra.